Buenas, mi nombre es Joana del Pilar Anchico Estupiñán y mi compañera Sandra Yané Mendoza Rosero. A continuación hablaremos sobre la evaluación psicológica, las pruebas y test psicológicos y la historia de la evaluación psicológica. Cabe resaltar que estas pruebas se realizan en el campo de la psicología clínica. ¿Qué es la evaluación psicológica? La evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila toda información sobre el paciente a través de test y entrevistas, con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades. Es decir, el psicólogo recopila toda información del paciente de diferentes aspectos de su vida, analizando por un lado los propios de la entrevista y por otro lado la actitud que muestra dicha persona en su forma de hablar y tono y orden de su discurso. Tenemos dos tipos de pruebas psicológicas, que son las psicométricas y las proyectivas. Las pruebas psicométricas miden características concretas como la inteligencia, la memoria y la atención, lo cual se utilizan unos test psicológicos que son matrices progresivas de Raven, la escala de Weisler, que es la que se utiliza para adulto, y la de WIS, que es la que se utiliza para niños. Las pruebas proyectivas se caracterizan por preguntas abiertas y estímulos desestructurados donde la indicación puede tener múltiples interpretaciones, y para ellas se utilizan algunos test que son el test de Rocher, el test de pata negra y el test de árbol. Bueno, a continuación hablaremos sobre la historia de la psicología, de la evaluación psicológica. Historia de la evaluación psicológica. Bueno, algunos antecedentes precientíficos y científicos de evaluación psicológica no surgen hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos serán desarrollados de distintos campos desconocimientos, quienes influenciarán el nacimiento de la psicología científica. Tenemos algunas fechas aquí donde se hablaron un poco de la evaluación psicológica. En el 1810 se comienza con el periodo de las pruebas sensoriales a partir del siglo XIX, según Anastasia. En el 1860, Weber-Fechner aporta la creación del autoinforme como técnica de evaluación. En el 1879, la psicología se constituye como una disciplina experimental. En el 1890, Castell acudió al término test mental y creó una serie de pruebas psicológicas. En el 1905, Alfred Binet crea el primer test de inteligencia. Se introduce en el concepto de edad mental.
En el 1908, Stanley y Hall y Fincher presentan los primeros test escolares. Tenemos unos principios éticos. En el artículo 1 de la ley 1090 nos dice que este código está destinado a servir como una regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades. En el artículo 8 nos habla de la evaluación de técnicas en el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de evaluación. Los psicólogos se esforzaron por promover el bienestar, se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del cliente y evitarán el uso debido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Tenemos unos representantes más relevantes. Francis Galton, 1822-1911, británico, padre de la psicología diferencial. Ese nos habla sobre el establecimiento de los diferentes individuales tratando de llegar a la descripción y medición de las características humanas. Tenemos a Ebbinghaus en 1850 y 1909, alemán, estudioso de la memoria y su medida. Bueno, este señor es el pionero de la evaluación en el laboratorio con pruebas objetivas, con la presentación de estímulos mediante aparatos. Tenemos a Alfred Binet, 1857-1911, francés, lo cual nos propone el método de lo que serán los test mentales. Estableció 3 tipos de requisitos de las pruebas de medidas de las facultades psíquicas que deberían reunir. Primer autor en emitir un concepto claro de diagnóstico psicológico. Construyó el primer test de medida de la inteligencia. Tenemos a Pearson y a Spearman, que estos autores son británicos, desarrollaron métodos correlacionales. Muchas gracias, eso es todo.